las naciones de habla árabe en África, una de las cuales padece uno de los grandes conflictos e injusticias, la nación saharaui, que deberían ser invitados también, porque es importante tender puentes hacia el continente africano. La crisis climática, de la que se habla mucho, pero en mi opinión, la crisis climática también tiene una causa que hay que develar en cierta forma si se quiere solucionar, siendo este el principal problema de la humanidad: la acumulación de capital. Es un tema que se oculta, que no aparece en el discurso oficial, poco debatido en la cada vez más limitada reunión COP de las Naciones Unidas para resolver el problema, limitación que nace de este tema, y es que el cambio químico de la atmósfera que puede acabar la vida se debe a la acumulación de capital basada en la energía fósil. ¿Cómo resolver eso? Yo dudo, lo pongo en puntos suspensivos, no podría dar una afirmación, creo que sería prepotente, si el capital mismo puede solucionar el problema. Creo que está demostrando que no. Y el tiempo, como un cronómetro, corre a favor de la muerte, del omnicidio, la muerte de todo lo viviente. Por tanto, un mecanismo planificador a escala global entre las naciones, multilateral, democrático, cada vez es más imprescindible si queremos dar los saltos que no son solamente tecnológicos. He aquí un fetichismo, como llamaban antes. La técnica siempre tiene detrás la política. La política son las relaciones humanas, las relaciones sociales, en la producción, en el poder, en el mundo. Sin esas transformaciones, no es posible que el salto tecnológico permita reequilibrar la vida humana con la naturaleza, y por tanto perecemos. Si no se hace nada, nuestros nietos en el año 2070 no podrían vivir en nuestros países, pero hacerlo implica grandes transformaciones en el mundo. Un mundo nuevo, en cierta forma, tiene que aparecer. Ahora estamos viendo los primeros escenarios de ese éxodo, de las zonas tórridas, subsaharianas, saharianas, latinoamericanas, asiáticas, hacia el norte. Y el enfrentamiento de esa migración no es para nada democrática. Son muros, son ametralladoras, son muertos, son ahogados por miles, son cárceles. Es la destrucción del proyecto democrático. Yo sí creo que la guerra que estamos presenciando hoy, que no se puede criticar si aplaudimos otras invasiones, lo que hay que generar es un rechazo de la humanidad contra la invasión de cualquier país sobre otro. ¿O qué han sido las invasiones en este siglo XXI? Todos hechos por petróleo. El tema de la paz mundial se vuelve, por tanto, prioritario para concentrarnos en lo que toca. Por tanto, pedir la paz allá y en cualquier otra parte, en mi propio país, se vuelve sustancial si queremos que la humanidad se concentre en su principal problema, que hoy tiene que ver con la crisis climática y que produce, lo estamos viendo ya, hambre, muerte. Hemos propuesto un acuerdo amazónico para salvar la selva. No solo la selva Amazonas, pero es la más grande, que está en nuestros territorios. Si ese pulmón desaparece, no hay absorción fundamental de CO2. Brasil tiene el 60%, nosotros todos los países amazónicos otro 40%. Si estas selvas desaparecen, el equilibrio climático se rompe completamente y de manera irreversible. Le hemos propuesto a los que emiten CO2 en el norte, porque la emisión de CO2 causa de la crisis climática es desigual. Pues si es del capital, ¿cómo no va a ser desigual? Hemos propuesto, pues,
colateralmente que entonces se necesitan fuertes inversiones nacionales, extranjeras, públicas, privadas, alrededor de las energías limpias en América del Sur y América Latina en general. Porque el discurso, y comparto con algunos colegas aquí la visión de que la integración es más retórica que otra cosa. La integración europea es concreta. La integración de América del Norte es concreta, concretísima. La integración latinoamericana es discursiva. Entonces nosotros hablamos mucho, eso viene de nuestra raíz común latina, pero en la práctica, pues poco hacemos por la integración verdadera. Hay una serie de temas que me parece que debemos concretar, digamos, como naciones. El pacto democrático en este continente. El golpe de Estado contra Salvador Allende nos mandó a unos 30 años de dictaduras y guerras revolucionarias. Yo cogí las armas en ese periodo, aquí varios, supongo. 30 años después de ese hecho, renació una especie de democracia latinoamericana, le llaman algunos primavera, imitando sucesos en otros lugares del mundo. Esa primavera democrática tiene una base institucional que, en mi opinión, deberíamos fortalecer y modificar. Se llama la Convención Americana. Es un sistema de justicia con poder vinculante. Y al cabo de este tiempo nosotros deberíamos fortalecerlo. Y yo soy presidente gracias a esa Convención Americana. Ese instrumento dice en su artículo 23, a nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe, pero ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos si se aplauden otros golpes? O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas. Todos aquí representamos unas naciones que son víctimas de una política antidrogas completamente fracasada. En Estados Unidos se pasó de 3,000 muertos por sobredosis de cocaína, más producto de la combinación ilegal de otras materias, a 100,000 muertos al año por fentanilo. Mientras 1 millón de latinoamericanos cayeron asesinados alrededor de esto que hemos llamado la guerra contra las drogas, impuesta por el presidente Nixon hace más de 50 años, persiguiendo la marihuana, que ahora se produce legalmente en la mayor parte de los Estados Unidos y no ha matado a nadie. Y el instrumento para afrontar este problema es inservible, la Convención Antidrogas de Viena. Hemos propuesto que en Bogotá podamos hacer esta conferencia latinoamericana alrededor del tema de las drogas para que examinemos nuestras propias experiencias y tratemos de colocar una agenda diferente a la que existe, que indudablemente está por el lado negativo. En forma concreta, el acuerdo amazónico, y Brasil aquí se vuelve importante si mira hacia un acuerdo con los demás países suramericanos que tenemos territorialidad. Si vamos hacia el tema soberanía alimentaria, soberanía alimentaria significa que cada país intente, a través de sus propios recursos, alimentar con los nutrientes requeridos su propia población. Ahora se cambió eso con la seguridad alimentaria, un concepto más neoliberal, que consistía en que el mercado mundial podía asumir libremente, a través del libre transcurrir de las mercancías alimenticias, la alimentación del mundo. Ha fracasado. Lo que hoy vivimos como inflación
es el reflejo en una etapa inicial de que el sistema de mercado alimentario mundial no pudo con la demanda por problemas de abastecimiento y se derrumbó, produciendo un alza del precio de los alimentos que hacía mucho no habíamos visto. El simple cierre del puerto de Odesa en la guerra está ocasionando el hambre en el mundo. Hoy afrontamos nosotros ese problema. Y hoy es necesario, hasta Blinken lo dijo en alguna reunión de las que he participado, que es necesario retornar al concepto de soberanía alimentaria, es decir, de intentar, si los países tienen esa capacidad, usar sus tierras, empoderar sus campesinos y campesinas, producir la alimentación de los seres humanos como una prioridad nacional. Colombia tiene la mayor parte de sus tierras fértiles improductivas, porque están en manos de una pequeña minoría de personas, muchas, algunas untadas de narcotráfico, etcétera. El proceso político colombiano concentró la propiedad de la tierra de una manera pavorosamente desigual. Si queremos hablar de alimentos en un mundo que se va quedando sin alimentos, le proponía al presidente de Argentina que creáramos un sistema de banco de alimentos latinoamericano, que podríamos solucionar si hubiera un sistema paralelo de abastecimientos, un banco para llevar a las zonas del hambre alimentación barata, que lo dejo como una propuesta concreta. Al final, América del Sur, América Latina, el espacio iberoamericano, porque aquí España y Portugal tienen grandes ventajas también, somos quizás hoy la potencia mundial de la vida, como reza el eslogan de mi campaña electoral y de mi gobierno. Gracias, muy amables.